tardes, bienvenidos a esta que es la segunda tercera sesión del curso. Qué bueno que vinieron. Esperamos que mientras comienza la sesión lleguen el resto, porque la sesión pasada éramos bastante. Esperemos que la asistencia no decaiga, porque también el ánimo decae y no esperamos eso, ¿no? Desafortunadamente hace 2 semanas no pudimos vernos por los acontecimientos que han estado sucediendo en nuestra universidad, y vimos como pertinente mejor, debido a estos rumores de nuevos paros y a la cuestión de que a lo mejor los cambios de fechas no les ajustaran a ustedes como asistentes, o mover las fechas a los ponentes también. No nos quedó de otra más que juntar las dos sesiones en esta. Eso quiere decir que en esta sesión veremos una embarrada, que de por sí iba a ser embarrada, pero ahora va a ser una embarrada mucho más ligera, mucho más mezquina, de 6 de las metodologías cualitativas más importantes, de las más conocidas, de las más populares. Lo que sí esperamos es darles por lo menos la información básica, lo más básico, para que tengan una imagen clara y entendible de cuáles son las diferencias y las características principales de estos métodos. Para eso, la sesión va a estar a cargo de 3 personas. Una de ellas es Carla Sánchez, aquí. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es doctorante en el programa de posgrado de Psicología en el área de Psicología Social y Ambiental, también aquí en la UNAM. Tiene experiencia docente a nivel secundaria, preparatoria, impartiendo las materias de Psicología y Metodología de la Investigación. En licenciatura, coordinando un seminario de titulación, y en maestría en el programa de Psicoterapia para Adolescentes. Tiene experiencia en investigación cualitativa en instituciones educativas de nivel medio superior y de educación especial, y una amplia trayectoria en la clínica con enfoque psicoanalítico. También va a estar a cargo Karen López. Ella es doctorante de Psicología dentro del área de salud, aquí en la UNAM, con el financiamiento de CONACYT. Es licenciada en Psicología con mención honorífica por la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala. Ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales. Sus líneas de investigación están dirigidas a temas de psicología social, psicología del envejecimiento, psicología comunitaria y tanatología, así como el estudio de rituales en torno a la muerte. Entre sus publicaciones se encuentran un artículo junto con la doctora Elia Taracena sobre la transmisión de la memoria sobre los difuntos en la ofrenda de Día de Muertos, el caso de Tlayacapan, que es un artículo derivado de su proyecto de tesis, ¿no? Y también voy a estar yo participando en esta sesión, que mejor le voy a pedir a Carlos que lo vean, es raro. Licenciada en Psicología por la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, doctora en Psicología Social por la UNAM, profesor de asignatura de la carrera de Psicología de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, miembro del grupo de investigación curricular y del grupo de investigación de identidades académicas de la UICSE, es Iztacala UNAM. Su línea de investigación abarca la construcción de la identidad, los sistemas de curación, las identidades académicas y disciplinarias y la formación docente. Sí. Ok, bueno, pues vamos a empezar por 3 semanitas ahí como entre incertidumbre y paro. Queremos retomar como lo que vimos la primera sesión para ir de ahí aterrizando lo que vamos a trabajar el día de hoy. Me gustaría que contestaran la pregunta con base en la primera sesión. Para ustedes, ¿qué es la investigación cualitativa? ¿Cómo podrían pensarla en este momento? Ajá. Yo pregunto que eso puede ser describir o hacer compra de variables que Ok, muy bien. ¿Quién más? ¿Qué recuerdan de la primera sesión? De esta. bueno, pues habló sobre las críticas constantes que hay hacia la investigación cualitativa, ¿no? O sea, por el predominio de la investigación cualitativa. Entonces,
algo que a mí se me quedó pegado es que es una forma de crear conocimiento, que no es como el método cualitativo, que no se hace al método científico, eso es cierto, pero también el conocimiento que genera es válido. Ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más? Bueno, tengo una perspectiva con el surgimiento de la evaluación cualitativa en esta visión positivista. Mencionaron algunos autores, Durkheim, Comte, y bueno, como esa necesidad desde lo social de buscar también otras formas de investigación y de evaluación también, entonces de hecho tienen como diferentes ramas para hacer unas investigaciones que tienen que ver más con los sentidos, con la comprensión, que con los datos científicos. Exactamente. Bueno, algo que me parece que atraviesa el discurso de todos es que es una otra manera de hacer investigación, una manera que nos proporciona una visión distinta del objeto, del fenómeno, del sujeto al que nos vamos a aproximar, ¿no? Del que queremos saber. Eso es muy importante porque para la investigación cualitativa, ¿el sujeto qué es? La persona que investigamos el fenómeno, ¿cómo lo pensamos? ¿Cómo se piensa desde la investigación cualitativa? Exacto. La subjetividad está ahí, ¿no? Queremos saber más, no queremos saber solamente números, ¿no? O estadísticas, queremos saber más sobre el sujeto. ¿Cuál es la pertinencia de la investigación cualitativa en las ciencias sociales, en la psicología? ¿Cuál es la pertinencia de esta investigación en esto que nosotros llamamos psicología y a esto que nos queremos dedicar? ¿Por qué? ¿Por qué en la psicología? Porque vamos a buscar cómo es que surgen diversos, cómo es que surgen diversos, cómo surgen diversas situaciones o el contexto en el que vivimos, o sea, pero ya en base a un procedimiento cualitativo, o sea, teniendo en cuenta todas las características que hacen que estemos en un ambiente. ¿Alguien más? Pues es que es justamente por eso, ¿no? Porque se trata de romper con los métodos cuantitativos y buscar esa parte, pues para empezar es una humana social y para continuar es un ser subjetivo. Entonces con la investigación cualitativa se trata de devolver a la ciencia psicológica, por ejemplo, todo eso de lo que se trata. A mí me gustaría contar, a partir del comentario de durante un tiempo en las ciencias sociales existía esta lucha intestina entre lo cuantitativo y lo cualitativo y qué es lo mejor, ¿no? Y se construyó esta ilusión de que una metodología es un rompimiento con la otra, pero en realidad las metodologías cualitativas vienen a ser un complemento, a dar una posibilidad, una serie de herramientas y de recursos metodológicos y también teóricos que nos ayudan a acercarnos a los fenómenos en dimensiones distintas que la metodología cuantitativa a lo mejor no nos permite acercarnos. En este sentido, no es propiamente un rompimiento, no es una negación de la metodología cuantitativa, sino que pueden llegar a ser un complemento. Se da un rompimiento en cómo el investigador asume la investigación, cómo asume una u otro tipo de metodología, pero eso es parte hábitus del investigador, no está per se en las metodologías. Y justo esto es importante pensarlo, ¿no? La metodología cualitativa lo que busca también es un diálogo, ¿no? Y sería incongruente pensar un diálogo solamente con el fenómeno o con el sujeto al que estamos, o el participante con el que estamos trabajando, sino también de las metodologías, ¿no? Bueno, el objetivo de esta sesión, que como ya mencionó bien, van a ser 2 sesiones en una, es que ustedes comprendan a qué hace referencia el término método, después que conozcan características generales, y eso es muy importante, generales. Esto es una revisión básica de que ustedes tengan una pequeña idea de lo que, en qué sentido funciona cada uno de estos métodos, qué tipo de preguntas responde, qué tipo de investigaciones son pertinentes o para qué tipo de investigaciones ustedes son pertinentes, y que sea capaz de identificar el método más adecuado a partir del planteamiento del problema. ¿Han escuchado hablar
La sesión anterior seguramente, si se acuerdan, escucharon esto de que no existe una metodología cualitativa, sino que es una variedad de metodologías. ¿Podrían nombrar algunas de ellas? ¿Conocen algunas? La etnografía, ¿sí? ¿Tienes una idea de en qué consiste, de qué trata? Sí, bueno, también es Viene de Sampieri. Sí, lo explica en Sampieri, es un acercamiento a una comunidad o a un grupo de personas que es una etnia, y es como acercarte y estar dentro, como estar dentro para comenzar a conocer la forma en la que se comporta esa comunidad o esa etnia, pero primero se tiene que hacer como así como introducirse a la comunidad, porque observarlo desde afuera es diferente, me parece que tiene otro nombre. Entonces es introducirse, comenzar a recabar información, teniendo contacto con las personas que forman parte de esa comunidad, y a partir de eso se empiezan a recabar datos y el investigador va observando, haciendo anotaciones sobre los fenómenos que observa en ese caso. Ok. ¿Alguien más ha escuchado sobre algún tipo de investigación cualitativa? La fenomenología, que aquí empieza el terreno un poco fangoso de lo cualitativo, ¿no? Algunos, por ejemplo, existe una llamada la teoría fundamentada, y algunos autores asumen a la teoría fundamentada como un método de análisis. Otros autores lo asumen como una metodología, y en la fenomenología estamos en ese punto. Si es una visión, una postura epistemológica, si es una estrategia para recopilar, para hacer las entrevistas y recopilar la información, o si es propiamente una metodología. Estas cosas borrosas entre las diferentes metodologías se deben a que hay una parte muy importante que las une a todas, y es considerar que hacer ciencia utilizando metodologías cualitativas es un arte. ¿Eso qué quiere decir? Que uno es libre de mezclarlas, de quitarles cosas, de meterles cosas, de reinterpretarlas, de darles un nuevo significado, de inventar cosas nuevas, y eso comienza a ser un poco borroso. De pronto los proyectos de investigación terminan siendo un Frankenstein de muchas cosas, ¿no? Coherente, pero que tiene de varios tipos de metodologías. Eso no es en absoluto malo, sino que demuestra... Vamos a guardar un minuto de silencio y
Bueno, estábamos hablando entonces de cómo estas diferentes metodologías cualitativas permiten llegar a dimensiones distintas de los fenómenos, ¿no? En ese sentido, lo que les vamos a platicar sobre estos diferentes métodos de estudio es cómo se acercan, no solamente son una colección distinta de herramientas, sino que tienen una lógica diferente para acercarse a la parte sociológica, a la parte subjetiva o a otras dimensiones que acompañan a los diferentes fenómenos que nos atañen a los que estamos en las ciencias sociales. El primero de ellos es Bueno, un poco ya lo mencionaba bien, ¿no? El asunto del método, o lo que vamos a entender por método, es la manera o el proceso que vamos a seguir para realizar nuestra investigación, la manera en la que lo vamos a abordar. Ok, y entonces, es la guía que vamos a diseñar nosotros para realizar nuestra investigación. Eso que dice aquí es muy importante. La investigación cualitativa no es una investigación cerrada, es una investigación viva. Todo el tiempo estamos repensando, preguntándonos, reflexionando, ¿no? El asunto del diseño o de los métodos cualitativos tiene que ver con esto, que son flexibles y abiertos, es decir, todo el tiempo están en la posibilidad de replantearse cosas, ¿no? De introducir estrategias nuevas, de incluir otro tipo de análisis, lo que decía Pierre justo, no hay una línea necesaria clara, sino que podemos empezar con la etnografía y podemos incluir otro tipo de método, un análisis u otro se complementan, no se estorban, ¿no? Aquí el asunto de la metodología cualitativa es eso, que lo que se trata es de profundizar más. Y no hay límites o fronteras que nos incluyan, ¿no? Sigue, entonces... Bueno, uno de estos métodos, como ya les comentaba un poco bien, y como estábamos también hablando con uno de los ejemplos, es la etnografía. La etnografía proviene del griego etnos, que es pueblo, y de grafia, que es tratado o escritura, ¿no? Entonces podemos entender a la etnografía como la escritura sobre los pueblos, así tal cual, escribir sobre una comunidad determinada. Este tipo de investigación cualitativa se origina en la antropología. En un primer lugar era considerada como desde un lugar precientífico, ¿no? Como la mera recolección de datos, simplemente acercarse a una comunidad, observarla, entrevistar a las personas integrantes de esta comunidad, recolectar datos y describirla, ¿no? Escribir sobre esta comunidad, pero como una mera descripción sobre la población. Entonces, se consideraba como un momento previo para llevar a cabo la etnología. Entendemos entonces la etnografía como escritura sobre las etnias y etnología, pueblo, etno, y logia como el estudio, tal cual el estudio sobre las etnias, ¿no? Entonces, en un primer momento se investigaba sobre una comunidad para poder entenderla, para poder describirla y para también que fuera como el momento previo para hacer posible el estudio tal cual de esa comunidad, ¿no? El estudio de las etnias. Entonces se consideraba que el etnógrafo era un cronista de una comunidad que era necesario conocer y también que era necesario como rescatar ante su posible desaparición, ¿no?
Entonces era considerada como una metodología o un recurso que permitía también observar esta interacción social en situaciones naturales de estos fenómenos que pues no estaban documentados, ¿no? Entonces el espacio como inicial para poder llevar a cabo este tipo de investigación era sobre todo los pueblos que no estaban colonizados, ¿no? Entonces permitía esa confrontación entre los europeos y los pueblos colonizados. Los iniciadores del campo etnográfico, que fueron Franz Boas y Bronislaw Malinowski, llevaban a cabo la etnografía como un recurso que permitía como rescatar, como les mencionaba, sobre los pueblos, pero era considerada una etnografía de urgencia. Empezaron a surgir como varias publicaciones que mencionaban cómo llevar a cabo una etnografía ideal. Entonces podemos encontrar en 1874 Notes and Queries on Anthropology, el manual de etnografía que escribe Marcel Mauss, aun cuando él no había llevado a cabo trabajo de campo, y el método de la etnografía de Marcel Grauler. Este tipo de documentos que hablaban sobre cómo llevar a cabo etnografía era también como una búsqueda de ubicar a la etnografía como una ciencia rigurosa y respetable, ¿no? Buscando también la cientificidad de esta metodología, buscando hacerlo, pues también como reconocerlo como una ciencia. Y pues bueno, también se llega como a confundir muchas veces la etnografía con la investigación cualitativa. Se piensa que todo tipo de investigación cualitativa va a implicar hacer una etnografía, ¿no? Sobre todo porque pues, hacer etnografía implica hacer observaciones participantes, hacer entrevistas a profundidad. Entonces se considera que todo tipo de investigación cualitativa que implique observar y entrevistar ya es etnografía. Pero este es un error muy común en la investigación cualitativa. Sobre todo porque, bueno, como menciona la referencia, pero es Rodwell sobre todo quien aborda también el estudio de la etnografía, que en todas estas variantes de investigación cualitativa la manera de exponer los resultados es distinta, al igual que los objetivos específicos, las teorías de apoyo, los conceptos y las técnicas para obtener información. Entonces no podemos considerar que, por ejemplo, llevar a cabo historias de vida, llevar a cabo una investigación, por ejemplo, que implica observación participante, ya es etnografía, ¿no? Podría ser como una investigación de tipo etnográfico, pero no tal cual etnografía. Etnografía es algo más. Entre las características que podemos conocer sobre lo que es una etnografía, nos menciona Rodwell algunas, ¿no? En un primer momento, la exposición de resultados de manera descriptiva, la experiencia directa y prolongada en la localidad, que tiene que ver con el trabajo de campo, ¿no? Desde dentro, el pasar un tiempo prolongado en la comunidad. Se considera que el mínimo sería como un mes, estando en contacto con los informantes, pudiendo también como aprender la lengua local, por decirlo de alguna forma, el poderse también como un poco desligar de nuestras concepciones del lugar desde donde venimos. También, bueno, esto es importante también reconocer que aunque pasemos un tiempo prolongado en la comunidad, eso no significa que nos vamos a volver parte, ¿no?, de la comunidad, que vamos a ser como nativos de este lugar, porque siempre nos van a estar como acompañando todas nuestras preconcepciones, todo como el bagaje que traemos teórico y de nuestra propia comunidad. Se considera que lo importante, bueno, el punto importante para hacer etnografía es poder poner atención a los significados, ¿no? Poder captar la visión de los nativos, como mencionaba Malinowski, y también poder acceder al conocimiento local, como lo denomina Gertz. Esta visión de los nativos y conocimiento local se puede
es posible acceder a ello a través de interpretar, ¿no?, el sentido de lo que ellos viven, esta interpretación del sentido. El elemento principal que va a diferenciar a la etnografía de cualquier otro tipo de investigación es la descripción densa, a comparación de la descripción ligera. Esta descripción densa se considera así, tal cual como densa, porque nos exige poder tener una teoría que pues ya de entrada vamos a traer cuando nos acercamos al campo, aunque podamos pensar que vamos a observar como desde un vacío teórico, pues realmente siempre traemos ahí una teoría implícita. Aunque no la tengamos muy clara, pues ahí va a haber como una teoría. Entonces, esta descripción densa significa interpretar el sentido, ¿no?, como les mencionaba. Y la descripción ligera sería como la simple exposición de las anécdotas, ¿no? Llevar un diario de campo y como una descripción tal cual de lo que estamos viviendo. Entonces se requiere que una investigación etnográfica implique una descripción densa. Y también, una interpretación de primera mano contra una interpretación de segunda mano. Cuando nos acercamos al campo, tenemos como este acceso a lo que nuestros informantes nos dicen, que se puede considerar como interpretación de primera mano, ¿no? Ellos interpretan los fenómenos a los que, los fenómenos con los que están como en contacto, a partir de su propia concepción, ¿no?, de lo que es la cultura, de lo que es todo lo que las rodea. Entonces, al poder nosotros interpretar esa interpretación que ellos hacen, se considera como interpretación de segunda mano. Entonces, ese es como uno de los elementos también importantes para el trabajo etnográfico. Y sobre todo el uso de la teoría, ¿no? Entonces, menciona Rothwell que la etnografía no es una simple técnica, así tal cual el ir, el observar, el entrevistar, sino que es una estrategia metodológica que permite obtener información empírica en el espacio en donde se desenvuelven los acontecimientos estudiados. Va más allá de la simple técnica, es como algo mucho más global. Y pues podemos diferenciar varios momentos en este trabajo etnográfico, ¿no? En un primer momento, el acopio de la información. Como les mencionaba, el pasar un tiempo prolongado en la comunidad, el poder familiarizarnos, ¿no?, con los participantes, con sus concepciones de la realidad. En un segundo momento, la elaboración del informe etnográfico, ¿no?, tal cual a través de tomar diario de campo, estas notas, ¿no?, etnográficas, que pues también están desde un primer momento acompañadas de la interpretación. Este es como un elemento muy importante también a tomar en cuenta, que la interpretación y el análisis no es como al final del proceso, ¿no?, de investigación, sino desde que decidimos qué comunidad vamos a estudiar, con qué objetivos la vamos a estudiar, y estamos ahí un tiempo prolongado y estamos escribiendo, todo el tiempo estamos analizando, estamos interpretando, ¿no? Y se considera que esto tendría que estar también presente en nuestras notas de campo, aunque no hay tal cual un método de paso a paso de cómo llevar a cabo investigación etnográfica, pues sí tomar en cuenta que esté presente nuestra interpretación. Y finalmente, la lectura y recepción por parte de la audiencia, ¿no? También se espera que al final del proceso podamos regresar eso que estamos escribiendo sobre ellos para poder de alguna forma hacer una triangulación, no tanto como para buscar validez u objetividad como en las ciencias o en las investigaciones cuantitativas, sino también como un elemento que tiene que ver con la ética, ¿no?, de la investigación, de tomar en cuenta al otro, de hacerlo en conjunto, un trabajo en conjunto. Y pues si lo que caracteriza al etnógrafo es el trabajo de campo, lo que expresa y lo que constituye tal cual como la etnografía es el texto resultante de este trabajo. Y pues reconocen también los autores dos dimensiones interrelacionadas, ¿no? La etnografía como un proceso que tendría que ver con esta observación, con esta estancia en el campo, y como un producto que es tal cual el escrito etnográfico, ¿no? Se esperaría que al final se logre este escrito. Y pues hay una discusión muy presente en
si es una técnica, si es un método, si es una metodología, el qué es, ¿no? Porque se podría pensar, como les mencionaba, ¿no? Que si decidimos observar y entrevistar a un cierto grupo o a cierta comunidad, entonces ya es una etnografía, aunque pasemos como muy poco tiempo en este lugar. Pero, bueno, por ejemplo, Paradise es una autora que nos recomienda hacer una diferenciación entre la etnografía como una metodología con M minúscula y como una metodología con M mayúscula. Entonces, entender a la etnografía como una metodología con M minúscula implicaría pensar que solamente se trata de las técnicas para recolectar, para analizar y presentar los datos, ¿no? Como les mencionaba, observación participante, entrevista abierta, descripción narrativa. Entonces, esa sería como concebida como una metodología con N minúscula. Al contrario de una metodología con N mayúscula, que ya implicaría esta articulación de técnica con teoría. Todo el tiempo también tener claros como cuál es el paradigma en el que nos ubicamos, cuál es la postura epistemológica desde la que estamos partiendo, nuestros objetivos también ahí presentes, ¿no? Aunque se recomienda pues dejarse sorprender, que esta teoría no nos limite, ¿no? Y que nos lleve a ver solamente lo que la teoría tal cual nos está delimitando, ¿no? El dejarse sorprender, pero no en un vacío teórico, sino teniendo claro siempre nuestros objetivos, sí pudiendo incorporar como elementos que a lo mejor no estaban contemplados en un inicio, pero siempre con la teoría, ¿no? Como, bueno, un ejemplo que les podría dar es el trabajo de campo que realicé como parte de la investigación del doctorado, que de inicio era, bueno, el objetivo en general era poder estudiar de qué forma el ritual de la ofrenda de Día de Muertos en una comunidad de Morelos permitía a grupos familiares llevar a cabo una transmisión de memoria del ritual, memoria sobre la comunidad, memoria sobre los difuntos, ¿no? A los que se dedica la ofrenda, de qué forma este ritual permitía transmitir una memoria. Pero un elemento que yo no había considerado era el elemento de género, ¿no? ¿Qué pasaba con el género en esta comunidad? Entonces yo descubrí que las mujeres adultas mayores son quienes se encargan principalmente de dirigir el ritual, ¿no? Y de como cuidar que no se pierda como algo importante para su familia, no solamente como una tradición, sino como un elemento de construcción y de reconstrucción de memorias. Entonces, aunque no lo había contemplado, este elemento de género, pues lo tuve que incorporar, ¿no? Mi visión no era desde género, ni desde el feminismo, ni nada, pero pues no podía negar, ¿no? Lo que estaba yo también encontrando. Entonces, pues, bueno, esto es lo que mencioné por ahí. Y pues bueno, también tomar en cuenta que la etnografía como metodología de la antropología, que es donde surge, no fue inventada ni desarrollada para constituirse en un campo de estudio, ¿no? En una etnia. Entonces, el ser etnógrafo no es lo mismo que ser psicólogos, que ser sociólogos, que ser historiadores, ¿no? Es como una disciplina aparte. Y bueno, también tomar en cuenta que más allá de las estrategias empleadas, para los investigadores en ciencias sociales es importante ser conscientes todo el tiempo de las implicaciones éticas, de las implicaciones políticas de las acciones, ¿no? de hacer etnografía. Esto nos habla también de ser cuidadosos en no ir como al campo pensando que nosotros tenemos como todo el poder para poder describir, ¿no? Lo que pasa ahí, sino tomar en cuenta también como las cuestiones éticas, ¿no? De reconocer al otro, de trabajar en conjunto con el otro todo el tiempo. Y pues bueno, también que nos esforzamos por entrar en el campo con un espíritu abierto, ¿no? Como les mencionaba, pero no estamos exentos de preconcepciones y de supuestos que nos llevan como a interpretar de cierta forma a la comunidad. Entonces, si bien no nos podemos podemos dejarlos afuera, como todas estas preconcepciones que tenemos, que ya traemos como de entrada, pues sí se requeriría hacer una reflexión, ¿no? Sobre de qué forma estamos implicados en la investigación, por qué decidimos investigar como ese grupo en específico, qué nos está moviendo, ¿no? Porque también el hacer etnografía implica una confrontación todo el tiempo con el otro, una confrontación
que no se da nada más como en el trabajo de campo, sino incluso en la escritura, ¿no? Cuando regresamos de realizar la investigación y regresamos y estamos como transcribiendo y tratando de interpretar, también hay cosas que se mueven, ¿no? Internas, y seguimos en esa confrontación con la otra persona. Entonces, pues esto tendría también que estar un poco en la transcripción, ¿no? Cómo nos está moviendo, y en las notas de campo todo el tiempo estar haciendo como esas anotaciones sobre qué influencia tiene eso que estoy observando en mí y que esté presente en la investigación. Antes de empezar con la otra metodología que ya vieron, que es la teoría fundamentada, me gustaría preguntarles, la mayoría de aquí son psicólogos, ¿verdad? ¿Hay alguien que no sea psicólogo, de la pedagogía allá? Enfermería. Enfermería. Comunicación. Y comunicación, ok. Pero todos somos de las ciencias sociales, ¿no? ¿Cómo se imaginan, o no, haciendo un estudio etnográfico, de acuerdo a lo que ya les expuso Karen? ¿Cómo se imaginan haciendo un estudio etnográfico si es que tuvieran que hacerlo? Bueno, para mí, para empezar, tendría que tener como plena conciencia de qué es lo que voy a buscar. También como este bagaje que yo traigo, porque no nada más es de meterme a un lugar y a una comunidad para hacer observación. O sea, no es eso, ¿no? Entonces tendría que ubicarme e identificarme desde una postura y desde dónde lo estoy viendo, cuál es el sentido que yo estoy buscando para hacer esa observación. Entonces tendría que a lo mejor leer, sí, por esta confrontación que dice, ¿no? Leer como la edad, incluso la alteridad, ¿no? A lo mejor también hermenéutica, un poco para esta cuestión de la interpretación de sentido. O sea, tener como un gran bagaje para meterme a hacer algo así, porque no es nada más de meterse y observar. Entonces sí, creo que se tendría que tener como cierta, también desde qué marco teórico me estoy ubicando para poder hacer estudios etnográficos, que no tengo que saber antes, ¿no? Algo funcionando. Y muy importante definir qué es lo que quiero estudiar, ¿no? Y si me va a servir la etnografía para estudiarlo. Y así como muy tradicionalmente se tiene la idea, por lo menos cuando yo empecé a hacer investigación cualitativa, tenía ese imaginario de que el etnógrafo pues usa shorts, khaki, su gorro de Indiana Jones, botas, porque se va a las comunidades a estudiarlos, ¿no? Pero es una metodología tan noble que se puede hacer etnografía dentro del salón de clases, se puede hacer etnografía en las calles de la Ciudad de México. O sea, el escenario y el otro no es necesariamente un salvaje, que es sí, así nace la etnografía, pero ya no, el otro ya no es tan ajeno a nosotros los investigadores, y a veces el otro son otros investigadores, y mi fenómeno de estudio, por ejemplo, son los hábitos de los académicos de la FES Iztacala. Puedo hacer etnografía de eso, siendo yo un académico. Debo asumirme como un otro, debo asumir la FES como un escenario, y entonces tratar de despegarme y de llegar al campo y de llegar al otro, que no es tan otro, como si fuera eso, como si fuera un desconocido para mí, el otro y el escenario, y tratar de ver todo como si fuese una cosa nueva, ¿no? Entonces, de pronto pareciera que la etnografía sonara muy lejana a lo que podemos hacer los psicólogos, a lo que se puede hacer en comunicación, pero en realidad es una herramienta muy utilizada por nosotros. La segunda metodología que les vamos a exponer se llama teoría fundamentada. ¿Han escuchado hablar de la teoría fundamentada? ¿No? ¿Nada? ¿A qué les suena? Está un poco curioso el nombre, ¿no? Porque siendo una metodología se llama teoría fundamentada. ¿Por qué creen que puede suceder eso? ¿A qué creen que se debe? Roberto, ¿tú qué te imaginas? Pues yo me imagino que puede partir tal vez de una teoría ya existente y a partir de eso iniciar una investigación. Angie. Bueno, por lo que a mí me dice el título con interpretación, sería como a partir de hacer un estudio, hacer pues una especie de teoría que se fundamente con lo que tú has visto, con lo que has encontrado en este estudio que estás haciendo. Sí, sí.
parecido a lo que dijo Angélica, pero al revés. O sea, como que primero haces la observación, o no sé si lo entiendo mal, primero haces la observación, te metes en el fenómeno, lo estudias, y ya a partir de esa observación te vas a la teoría y ves qué de lo que hay en la teoría se corresponde con lo que tú estás viendo, como construyendo una teoría a partir de lo que tú estás observando, pero sin olvidar que existen otros elementos como previos, no sé, como buscando bases para sustentar lo que estás diciendo, pero sustentarte, digamos, en el fenómeno, tomar el fenómeno natural, el fenómeno que ocurre y pues estudiarlo y de ahí ir sustentando todo lo que haces. ¿Alguien más? Sí. Yo creo que este método pretende generar nuevas teorías, tal vez basándonos en fenómenos sociales y tiene que ver con un contexto natural. Yo creo que Ajá. ¿Alguien más tiene otra idea? ¿Algo distinto? ¿No? De acuerdo, les decía al principio, al fenómeno de estudio es que vamos a elegir qué tipo de metodología nos sirve para acceder a los objetivos que nos hemos planteado de conocer sobre el fenómeno, ¿no? Ya vimos la etnografía y vamos a emplear a la etnografía para comprender, para descifrar los significados que se dan en cierto escenario. Hay un grupo que interactúa en un escenario, que maneja ciertos significados y queremos conocerlos, vamos a emplear la etnografía. Para ese tipo de fenómenos no nos serviría la teoría fundamentada. Les voy a contar un poco cómo nace. La teoría fundamentada nace en la sociología, en la escuela de Chicago y junto con el desarrollo del interaccionismo simbólico a principios del siglo XX. A principios de este siglo es que nacen una variedad de metodologías en una variedad también de disciplinas que la psicología, hago referencia a la psicología porque esta es una facultad donde y la mayoría son psicólogos, hemos adoptado estas metodologías, ¿no? ¿Quién crea la teoría fundamentada? Anselm Strauss y Barney Glaser en 1967 es que le dan forma como metodología a esto de la teoría fundamentada. ¿Pero de qué trata la teoría fundamentada? Dice Glaser, es una metodología de análisis unida a la recogida de datos que utiliza un conjunto de métodos sistemáticamente aplicados para generar una teoría inductiva sobre un área sustantiva. El producto de investigación final constituye una formulación teórica o un conjunto integrado de hipótesis conceptuales sobre el área sustantiva que es objeto de estudio. Hasta aquí parece que no es nada nuevo, ¿no? La teoría fundamentada, porque pues también vemos que la etnografía recoge datos empíricos y luego los compara o los integra en una teoría de manera sistemática, es inductivo en un área sustantiva. Parece que no hay aquí algo especial que nos esté aportando la teoría fundamentada. Y eso sucede mucho en quienes se acercan a las metodologías cualitativas. Toman a la teoría fundamentada como un marco general para entender a todas las metodologías y entonces utilizan herramientas etnográficas o herramientas del método biográfico, pero con una lógica, se cree que con una lógica de la teoría fundamentada, porque además todas o casi todas las metodologías implican como uno de las etapas en su desarrollo a la teorización. Y precisamente de eso trata la teoría fundamentada, de generar teoría. ¿Pero qué tipo de teoría? Dentro de la teoría fundamentada se distinguen dos tipos de teoría. Por un lado, la teoría sustantiva y por el otro, la teoría formal. ¿Cuál será la teoría sustantiva? Que no es lo mismo, y ahí les puse pistas en las imágenes. ¿Cuáles serán sus diferencias con la teoría formal? ¿A alguno se le ocurre algo? Bueno, sí, viendo las imágenes, yo diría que la teoría sustantiva se enfoca en algo, en un objeto, en algo, bueno, no individual, pero sí en un solo conjunto. Y la teoría formal, o sea, ya se enfoca en todo, en lo universal. Muy bien, Liz. Tenemos teorías formales, que son esas teorías que intentan explicar un fenómeno a gran escala, ¿no? Y tienen ciertas
proposiciones, leyes o principios generales que se presume son aplicables de manera universal al fenómeno al que corresponde la teoría, ¿no? Pero esas teorías tienen huecos, tienen cosas que no se han estudiado o que no se han explicado. Y ahí es donde toma acción la teoría fundamentada. ¿Cuándo vamos a elegir decantarnos por la teoría fundamentada? Cuando no existe teoría para el fenómeno que queremos estudiar. No existe algo que nos dé un punto de referencia para poder explicarlo. En ese momento entonces podemos elegir a la teoría fundamentada. Y vamos a irnos a los datos empíricos, para de esos datos formar conceptos, establecer relaciones con conceptos, y a eso le llama teoría sustantiva. A eso le llamamos teoría sustantiva. Ajá. Hay una relación entre la teoría sustantiva y la teoría formal. La teoría sustantiva es un precedente para que después se pueda conseguir más información empírica y refinar y modificar lo que, cómo se ha construido esa teoría sustantiva, pueda convertirse o pueda asimilarse en una teoría formal. Sí. Es que ahorita bueno, por la situación de la teoría sustantiva, o sea, es como primero veo el fenómeno, saco los datos y de eso que ya vi, de ahí empiezo a hacer una idea. Partiendo de los datos, ahí yo me desprendo o pretendo desprenderme de cualquier otra teoría. Esa es la diferencia y la peculiaridad de la teoría fundamentada. Esta teoría, esta metodología no tiene como propósito describir algo que pudiese ser uno de los objetivos de la etnografía, no tiene como propósito comprobar una teoría, que eso sería objetivo de otras teorías, no tiene como objetivo robustecer una teoría, sino quiere formar una teoría a partir de los datos. ¿Ah? Esto es una pretensión muy ambiciosa, ¿no? Porque un investigador tiene que llegar al fenómeno y, como si no conociera ninguna teoría, a entender el fenómeno por el fenómeno mismo. Es un ejercicio que eso es lo que se pretende. En la idealidad eso debería pasar. Pero, ¿qué sucede en la realidad? Que el investigador tiene ya un marco teórico, ¿no? Tiene cierto horizonte teórico, conceptual, también metodológico, que lo acompaña siempre, aunque él no quiera, a estudiar los fenómenos. El ejercicio que tiene que hacer el investigador cuando pretende utilizar la teoría fundamentada es que ese horizonte teórico no le estorbe, que no le sea una dificultad para interpretar el fenómeno, y que la interpretación del fenómeno parta lo más posible solamente de los datos. Esto requiere generar categorías, generar definiciones, generar conceptos y establecer las relaciones entre ellos, ¿no? La teoría fundamentada no es una tarea sencilla. Sí. Sí, a mí también me surgió una duda porque, como bien lo decías, uno tiene que venir con un marco de referencia, o sea, tiene que llegar al campo con un marco de referencia. Me parece así como muy difícil, así no tener nada y empezar de cero. Ahora, también en la etnografía hay una confrontación entre el hecho y la teoría, y también de ahí se genera teoría. Sí. A mí me parece que la línea, si es que existe, entre la teoría fundamentada y otros métodos como la etnografía, es demasiado técnica. Sí, es muy borrosa. Sí, estoy totalmente de acuerdo. El asunto, ¿cómo tratar eso, no? Con lo que yo ya vengo cargando de conceptos, de teorías, con las que soy afín. Y soy afín no nada más en un nivel cognitivo o racional, ¿no? Elegí esta teoría, la que sea, porque es la que explica mejor los fenómenos, ¿no? Hay algo de mi vida que me ata a esas teorías, a que yo me sienta más cómodo en el conductismo, o me sienta más cómodo en el interaccionismo simbólico o en el psicoanálisis, porque algo de mi vida me ha llevado a eso, ¿no? Se antoja como muy difícil desprenderse de eso para empezar a crear una teoría solamente de los datos. Pero, ¿dónde está? Eso sería lo ideal, ¿no? Igual cuando hablamos de subjetividad, precisamente eso es una parte de la subjetividad.
que las metodologías cualitativas asoman los objetivos no quiere decir que pues ya ni modo, ¿no? O sea, si vamos a emplear la subjetividad, pues, y algo, estoy demasiado familiar con el fenómeno que estoy estudiando, yo elegí psicoanálisis por ciertas, hay un lazo subjetivo con el que ni modo, ¿no? Ahí va a estar entremezclado, no se trata de eso, sino que hay algo que se llama vigilancia epistemológica, que revisaremos después en el curso, que es saber emplear a la subjetividad, saber reconocerla y confrontarla para que no me estorbe cuando yo esté estudiando el fenómeno. Y ese ejercicio es el que se pretende que hagamos cuando estamos utilizando la teoría fundamentada. Ese bagaje teórico, yo sea muy consciente de ese bagaje y de cómo puede operar en el fenómeno que estoy estudiando, pero para que no me estorbe y para que yo pueda establecer, construir nuevos conceptos a partir solamente de la información empírica. Hay algo llamado el método de comparación constante, que es en el que se sustenta la teoría fundamentada. ¿En qué consiste? Y aquí vamos a encontrar principios que vienen a la mano y que sirven o que se encuentran en otras metodologías que no son exclusivos de la teoría fundamentada. Hay constantemente un interrogatorio sistemático a través de preguntas generativas que buscan relacionar conceptos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo se relaciona esto con este otro aspecto del fenómeno? Son preguntas que constantemente van a estar alimentando la construcción de la teoría sustantiva. El segundo es el muestreo teórico. O sea, contrario a lo que puede suceder en otros tipos de metodologías, aquí no nos interesa un muestreo aleatorio o un muestreo al azar, ¿no? Sino que vamos a elegir a nuestros informantes, vamos a elegir a nuestros escenarios de acuerdo a las necesidades que nos vayamos encontrando en el estudio del fenómeno. Les puedo dar un ejemplo de muestreo teórico. Yo hice mi tesis de doctorado en Chiapas, estaba estudiando cómo se relacionan las mujeres con los sistemas de población, ¿no? Entonces no me servía una muestra aleatoria de cierto tipo de mujeres para hacerles una encuesta o hacerles un cuestionario o una entrevista cerrada, cómo se relacionan ellas. Yo quería entender, de acuerdo a las diferentes posturas que tienen estas mujeres en su comunidad, cómo es que se relacionaban con las medicinas. Y entonces, a propósito, busqué a una partera, a una enfermera, a una usuaria de bajos recursos y una usuaria de mejor posición económica. Es un muestreo teórico. Yo parto teóricamente de la idea, o el estudio me fue diciendo que las mujeres, de acuerdo a esas diversas posiciones, se relacionaban de forma distinta con las medicinas, entonces las elegí así a propósito. Ese es el tipo de muestreo que utilizamos en la teoría fundamental. Creo que me estoy pasando sí. Una duda. Hablando revisamos un poco acerca de las teorías sustantiva y teoría formal. No sé si tengo la idea equivocada, me gustaría que me la corrigiera de alguna manera. La teoría sustantiva de alguna manera busca hacerse una teoría formal al enfocarse en un fenómeno que no ha sido abordado por otras teorías. No necesariamente. Tiene la posibilidad de asimilarse o de transformarse en una teoría formal, pero no necesariamente. Nace por la necesidad de entender algo que la teoría no explica, que ninguna teoría explica. Podríamos decir, entonces, por ejemplo, el trabajo que hizo Watson de conductismo pudo salir al principio con una teoría sustantiva. Ajá. Y transformarse en una forma. Sí, podríamos aplicar la lógica, aunque Watson definitivamente no utilizó la metodología de teoría fundamental. Ok, entonces. Permítanme explicar ya. Sí. Sí. Lo que pasa es que de verdad ahorita todo el tema como de revisar. Me parece que si la teoría fundamentada busca categorías de análisis, sí. Muy bien, pero esas mismas categorías son conceptos que ya vienen de otras teorías, ¿no? No deben provenir de otras teorías. Porque entonces tendríamos que inventar palabras, sí. ¿verdad? Definiciones, sí, relaciones entre ellos, sustentados, no es propiamente inventarlos, sino es sustentado en lo que tú estás viendo en la información empírica. Sí. Estoy un poco confundida porque
justo cuando nos estás explicando esto, yo lo primero que pensé fue eso fue lo que hizo Freud, por ejemplo. Ajá. O sea, escuchando a un compañero que decía eso hizo Watson, y probablemente varios de nosotros estamos pensando en nuestras fobias y nuestras filias, ¿no? Nuestras Eso implicaciones. hizo su cerebro, ¿no? Ajá. Yo lo pensaba como más claramente en Freud, porque lo que él hace, quienes lo hayan leído a él directamente, se dan cuenta que es un método muy particular el que él usa para plantear sus argumentos. O sea, lo primero que hace es hacer un pequeño recorrido sobre cómo se ha abordado, pienso por ejemplo, la psicología de las masas, o los sueños. Y entonces lo primero que hace en las primeras páginas es, dice, fulano de tal lo estudió así, sutano, o sea, y entonces plantea como cuáles son las concepciones contemporáneas, estamos hablando de los 1900, ¿no? Que intentan explicar, por ejemplo, los sueños. Y una de las genialidades que tiene esto, de muchas, es que cuando uno está convencidísimo que lo que los otros autores dicen es cierto, porque Freud nos va llevando de la mano para allá, y uno dice, sí, claro, estos son los sueños, nunca me lo había puesto a pensar, pero tiene razón. Y uno le da vuelta a la página y se encuentra que, ¿no? Como nos dirían los clásicos, pues no es cierto. Ajá. Porque lo que hace Freud dice, pues hay una cosita ahí que no se han preguntado o no está suficientemente clara. A mí lo que me interesa en los sueños plantear es, y suelta una pregunta que se llevó 100 años, ¿no? De teoría. Y entonces, pero lo que Freud hace es deshacerse entonces de todas esas teorías y plantearse una pregunta que va a abordar desde la total, entre comillas, ingenuidad, y construye la teoría, en este caso el psicoanálisis, a partir de lo que él escucha de sus pacientes, y a partir de esa singularidad propone después hipótesis generales y que luego son usadas para ponerse a prueba en otras situaciones. Sí. Y termina convirtiéndose en una teoría formal. Ahora, a mí lo que me hace ruido es pensar en esto que decían depende de lo que queramos abordar, ¿no? Podría usar, por ejemplo, etnografía o podría usar teoría fundamentada. Sí. Y a mí lo que me hizo ruido fue pensar que entonces los fenómenos tienen como un derecho de piso, ¿no? Porque eso es algo que, no sé si a ustedes les pasa, pero hace décadas, cuando yo era estudiante de la licenciatura, eso a mí me parecía, o sea, no lo lograba entender. ¿Por qué los profesores nos decían de repente? No, eso es del psicoanálisis. No, eso es para el conductismo. Dice, es que las personas no traen un letrero que diga, yo soy conductual. O sea, mi problema es el conductismo, no se hace esa propaganda, o sea, y entonces a mí me ha hecho mucho ruido eso porque es una idea que constantemente se nos mueve decir, si es una situación de conducta, es para el conductismo. Pero si yo soy psicoanalista y quiero estudiar eso, no puedo porque es una conducta. Entonces no se trata como de que los fenómenos tengan, ¿no? Como un sitio al cual acudir dependiendo de lo que me interesa. Yo lo pensaría al revés, como la aproximación desde la que quiero aproximarme a lo mejor al mismo, para poner un cliché, al berrinche, ¿no? Sí. O sea, el berrinche puede ser estudiado desde el conductismo, pensado como una conducta, ¿no? Pero también puede ser estudiado desde el psicoanálisis, pero también puede ser estudiado desde lo social, pero sí, o sea, desde muchos lados. Que el asunto aquí es que responde a diferentes objetivos. El asunto aquí con las metodologías, por eso les mencionaba, va a depender qué fenómeno tengo y qué quiero conseguir. Para responder a los objetivos hay diferentes metodologías que no apuntan hacia lo mismo. La diferencia de la teoría fundamentada es que no se quiere quedar en describir, no se quiere quedar en comprender el fenómeno, sino que quiere generar una teoría del fenómeno que se está estudiando. Si mi objetivo, dentro de mis objetivos, estudiar lo que sea, no está generar una teoría, probablemente la teoría fundamentada entonces no sea la metodología que debería elegir. Y quizás sí etnografía o quizás método biográfico, no lo sé. Pero entonces quizá
el asunto sería el principio básico de que parte, bueno, hasta ahorita tanto la etnografía como la teoría fundamentada sería de una cierta ingenuidad. Ajá. O sea, ese sería como el piso que tienen en común. No quiere decir que si yo voy a elegir teoría fundamentada me tengo que deshacer de las preconcepciones, porque también en la etnografía, según entendí. Pero es una ingenuidad distinta, porque la etnografía es una ingenuidad de los significados, de los hábitos, de las conductas, de lo que se hace, ¿no? Yo, aunque las conozca, yo voy a partir de la idea, me voy a hacer la idea de que no las conozco, que las tengo que volver a conocer. Y la teoría fundamentada es una ingenuidad teórica. No voy a ver al fenómeno utilizando una teoría. Tengo que hacer que no me estorbe la teoría. Ceci. Tengo una duda con respecto a lo que estaba comentando la compañera. Sí, cada quien está como pensando en lo que ya conoce, ¿no? Bueno, yo no conozco muy bien la propuesta de Rogers, pero algo así me parece, o sea, como relacionado con la teoría fundamental. Pero ahí tengo una duda. Hay como ese proceso en el que una persona observa que hay un fenómeno y entonces comienza a recabar información y decir, pues de todo lo que hay, pues yo no encuentro explicación lógica para esto que está ocurriendo, entonces yo voy a formular mi propio conocimiento sobre este fenómeno, ¿no? Pero por ejemplo el conocimiento que se generó ahí como con la terapia centrada en el cliente, centrada en la persona, ahí esa es mi duda. ¿Simplemente la teoría fundamentada solo sirve para generar teorías o también es funcional para generar práctica o un proceso terapéutico como una forma de intervención? Esa es mi duda, si solamente es algo teórico para que sea utilizar la teoría fundamentada o también es válido cuando de esa observación nace una práctica o nace una forma de intervención. Sí, por supuesto que es válido. Por esa, si no sé, mi fenómeno de estudio es algún tipo de situación dentro del consultorio, ¿no? Es lo que yo quiero estudiar. Voy a generar mi teoría sustantiva a partir de lo que yo me encuentre en las interacciones con las personas que he decidido como informantes, y de esa teoría sustantiva puede derivarse un plan de intervención. Ajá, o sea, es que mi duda era como, se supone que se dice que lo que hizo Rogers, lo que hizo Ellis, no es como tal una teoría, sino que son prácticas, son procesos terapéuticos, son técnicas. Entonces, era mi duda, así como, ¿sirve para hacer técnicas? Sí. O tiene que llegar forzosamente a la teoría? O sea, la teoría es un paso obligado aquí en la teoría fundamental. O sea, como crear una idea, ¿no? Que Sí. se vaya comprobando con todas las cosas que va haciendo. Ok, gracias. Me voy a dar prisa porque si no... ¿Qué también es esencial? Los procedimientos de categorización y codificación sistemáticos, principios del desarrollo conceptual sólido y no solamente descriptivo, es decir, en la teoría fundamentada la información empírica no nada más se describe, se tiene que categorizar, se tiene que codificar, de modo que la teoría fundamentada dice, a través de los procedimientos analíticos se construye teoría que está fundamentada en los datos. Esto es lo que vendría a resumir la tarea de la teoría fundamental. ¿Qué estrategias se emplean? La recolección de datos y el análisis son recurrentes. Es decir, no son etapas distinguibles y secuenciales. Primero se recogen los datos y después se analizan y después se interpretan. Todo forma parte de la misma tarea en el mismo momento. Los datos determinan los procesos y productos de la investigación, es decir, que se tiene que evitar tomar prestadas categorías y que esas categorías determinen cómo estoy leyendo los datos, sino que los datos son los que deben dirigir ese proceso de categorización y teorización. Los procesos analíticos suscitan el descubrimiento y el desarrollo teórico y no la verificación de teorías ya conocidas. Esto ya se los dije. El muestreo se realiza con base en lo que emerge de los datos, es un muestreo teórico que también les expliqué, y el uso sistemático de los procedimientos analíticos lleva a niveles más abstractos de análisis. Entonces son pasos recurrentes, ¿no? Un análisis lleva a la generación de códigos y categorías y eso va a llevar a un nivel mucho más profundo de análisis para generar una teoría más sólida.
¿Cómo sabemos si un estudio de teoría fundamentada es pertinente? Primero, si se ajusta a la realidad empírica, es decir, que encaje en la experiencia de los que participaron como informantes, que funcione, es decir, que explique la mayor variedad posible dentro del fenómeno que se está estudiando, fenómeno de estudio, y que tenga además la posibilidad de acomodarse a nuevos hallazgos. Igual si ¿Alguna otra duda o comentario? ¿No? Pasamos entonces a la hermenéutica. Bueno, la hermenéutica, sus orígenes son del griego hermeneutike, que corresponde al latino, que quiere decir interpretar. Es el arte de interpretar, ¿no? Aquí es muy importante, la hermenéutica es un método que casi acompaña a todos los demás métodos, ¿no? Todo el tiempo en las investigaciones se tiene que interpretar, ¿no? Ojo, aquí lo importante es, la hermenéutica es algo tan natural en el humano que hay que tener cuidado al momento de hacer una investigación. ¿Por qué? Todos interpretamos, todo el tiempo. Interpretamos el visto en el WhatsApp, ¿no? Todos interpretamos por qué me dejó en visto, qué persona, en qué momento. No es lo mismo que te dejen visto tu amigo, que tu novio, que tu algo, ajá, exacto. Entonces, la interpretación todo el tiempo está presente en el humano, ¿no? Es algo natural. Interpretamos el mundo todo el tiempo. ¿Por qué mi papá me dijo esto? ¿Por qué el maestro dijo aquello? ¿Por qué la persona que me gusta me habló así? ¿Por qué me tocó el hombro? ¿Por qué? ¿Ok? Todo el tiempo estamos interpretando. El asunto cuando hacemos una investigación es que tiene que tener fundamentos, ¿no? Entonces, bueno, la hermenéutica proviene de esa palabra que tiene relación con la interpretación y en la mitología se deriva de Hermes, que es el hijo de Zeus y Maya, que es el mensajero entre los dioses y las personas. Él hace la interpretación de lo que los dioses le quieren decir a las personas. Y eso es muy importante, porque la hermenéutica surge en la interpretación de los textos bíblicos. Es algo que tiene muchísimos años, ¿no? La Biblia se ha interpretado de muchas maneras posibles, ¿no? Por eso hay tantas religiones y hay tantas formas de vivir la religión. ¿Okay? Entonces, la hermenéutica tiene un origen mucho atrás, ¿no? La historia. Entonces empieza con la interpretación de los textos bíblicos. En el Renacimiento se va hacia los textos filosóficos y jurídicos. Hasta este momento, en ese momento de su origen, no se tiene un antecedente, ¿no? No se habla de este es el padre de la hermenéutica, ¿no? Después aparecen ya filósofos y empiezan a profesionalizar esto, empiezan a hacerlo mucho más complejo el asunto. Dilthey aparece y se pregunta, ¿no? Hace como esas reflexiones sobre, claro, o sea, es importante, ¿no? Pensar en los textos, pero también hay que pensar en el autor, ¿no? Y en el autor, ¿en qué sentido? ¿En dónde estaba el autor? ¿En qué momento está el autor? ¿No? ¿Por qué escribió esto? Cada texto tiene una intención y esto de la historia es muy importante, porque es lo que tenemos que hacer al momento de trabajar la interpretación. No podemos interpretar fuera de contexto, ¿no? En el metro venden estos libros maravillosos de la interpretación de sueños. Y entonces es una receta mágica de si sueñas agua es porque bla, si sueñas que se te caen los dientes es porque bla, ¿no? Desde el psicoanálisis, pues, obviamente, no se trabaja así, ¿no? El sueño, ¿a quién le pertenece? Le pertenece a quien lo está soñando. Yo no puedo interpretar un sueño claro, lo interpreto desde un marco teórico. La teoría siempre está presente, pero no lo puedo interpretar desde mi deseo o desde mi experiencia. Lo tengo que interpretar desde donde el otro está soñando. Yo no puedo ponerle significados a las personas, y eso es muy importante al momento de interpretar. Cuando interpretamos el visto en el WhatsApp, ¿qué estamos depositando ahí? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Emocionalidad. ¿Vale? Emocionalidad. No, ajá, y la nuestra, no nada más. Pues no estamos entendiendo qué está pasando con nosotros. Estamos entendiendo cuáles son nuestras angustias, ¿no? O nuestras necesidades.
Después viene Heidegger y dice que hay que comprender la historia, que esta es una manera, ¿no? La hermenéutica es una manera de estar en el mundo. Heidegger habla del estar ahí, ¿no? Del sujeto que está en ese momento y que construye su realidad, que está todo el tiempo observando, ¿no? Por la magia de la hermenéutica tiene que ver con esto, ¿no? De que es algo tan natural, pero que también se tiene que estar todo el tiempo vigilando. Algo que me parece que coincide en lo que hasta ahora hemos revisado y me parece que es importante señalarlo, es que en este tipo de investigaciones el investigador es un sujeto con su personalidad, deseos, prejuicios, angustia, reacciones, historia. Todo el tiempo hay que estar vigilándonos. En la socioclínica hay un concepto que es fundamental, que es el concepto de la implicación. ¿Por qué estoy estudiando lo que estoy estudiando? ¿Por qué estoy leyendo lo que estoy leyendo? ¿Por qué psicoanálisis y no conductismo? ¿Por qué poblaciones de calle y no indígenas? ¿Por qué adolescentes y no ancianos? ¿No? ¿Por qué estoy estudiando lo que estoy estudiando? Y entonces la pregunta que sigue es ¿desde dónde lo estoy mirando? ¿No? ¿Cómo mi historia me llevó ahí y cómo mi historia me hace pensar la realidad de que estoy analizando? Y bueno, en la parte metodológica, la hermenéutica parte del hecho de que todo hay que acrecentar la conciencia para comprender a los otros, ¿no? Lo que busco es entender al otro, comprender de manera profunda al otro. No quiero estadísticas, quiero entender qué está pasando con el otro, qué piensa, cómo vive, qué significado le da esa vivencia, ¿no? Cómo lo está viviendo esa persona o ese grupo de personas. Mira la realidad como un texto que debe asimilar e interpretar. Todo es un texto para la hermenéutica, ¿ok? Todo. La convivencia en un salón, las cartas de amor que se escribían dos filósofos muy importantes, la Biblia, una novela, una entrevista a profundidad con alguien. Son textos, ¿no? Son textos que yo puedo interpretar. Y tiene 5 principios básicos. El primero es, el ser es lenguaje. Y esto a mí me parece increíble, ¿no? Todos somos lenguaje. Todo en nosotros tiene que ver con el lenguaje, con el significado, el significante. Todo el tiempo nos movemos en esa lógica. Si no hay lenguaje, no hay humano, ¿no? O sea, piénsenlo desde esta idea del cachorro humano, ¿no? El cachorro humano no tiene lenguaje, es un cachorro humano. A él se le van depositando cosas, ¿no? Palabras. El nombre, ¿no? Todos tenemos un nombre. Si no tuviéramos un nombre, ¿qué sería? ¿No? O sea, si no tuviéramos un nombre, el nombre nos da un lugar de pertenencia. Ahí empieza también el lenguaje. El lenguaje empieza desde antes, ¿no? Claro está, porque hay un proceso de historia de los padres. Pero vamos, el asunto es que todos somos lenguaje. Nosotros todo es lenguaje. El lenguaje no es solo hablado, ¿no? Escrito, pensado. Somos lenguaje. El sueño es lenguaje, ¿no? La memoria es lenguaje. Y así lo podemos pensar en todos los sentidos del ser humano. El ser es tiempo e historia. Esto también es muy importante. Contextualizar al ser. El ser no es aislado, el ser no es ahistórico, el ser no es atemporal. El ser está en un contexto, ¿no? O sea, no podemos pensar. Bueno, sí, más adelante vamos a ver lo que es la investigación, ¿no? Pero las propuestas teóricas tienen un contexto. No es un accidente que surjan en una época de guerra o en una época de violencia. No es un accidente, ¿ok? ¿Por qué? Porque están en un contexto. Los autores no escriben de maneras descontextualizadas. Una novela
del siglo XIV y una novela del siglo XX y una novela del siglo XVIII van a tener sus matices porque somos y estamos en un momento y en una historia y traemos una historia. El ser tiene prejuicios desde donde mira la realidad, eso también es muy importante. Pensarlo desde el investigador y desde la persona que estamos, con la persona que estamos trabajando. En el caso de mi investigación de doctorado, a mí lo que me interesaba era saber cómo se construía las figuras de autoridad en una escuela preparatoria privada. Cómo la iban construyendo cada uno de los diferentes actores, los maestros, los adolescentes. Entonces, es importante trabajarlo. En mi caso, por ejemplo, hice entrevistas con docentes, directivos, alumnos, y es importante retomar los elementos históricos de la persona. ¿Qué quiere decir esto? Un chico que históricamente hablando, familiarmente hablando, ha construido una idea de figura de autoridad, laxa, que no hay límites, ¿no? Que permiten todo, va a llegar a la escuela con un bagaje distinto que un chico que en su casa le enseñaron que hay que respetar a los adultos, y ya, ¿no? Porque son adultos, o que la ley es todo y es máxima, o que no hay que gritarle a los adultos, o que se le puede reclamar a los adultos. No sé si me explico. Cada historia va construyéndonos y constituyéndonos. Entonces, cuando llego a ese contexto y hablo de ellos, de figura de autoridad, tengo que pensar también en su historia, no solo en la institución, no solo en la persona, sino en todo lo que está rodeando. El círculo hermenéutico, eso también es importante, no se interpreta de manera lineal, siempre hay retornos. ¿Okay? Yo no puedo empezar a interpretar y pensar que voy a terminar el texto y entonces voy a terminar un poco lo mismo que pasa en todos los procesos de investigación. Todo el tiempo estamos en el retorno a, ¿no? Y no se acaba. Por eso también es un arte de investigación cualitativa. Porque si yo hago una investigación sobre adolescentes y Antiel hace una investigación sobre adolescentes y Karen hace una investigación sobre adolescentes, el producto, aunque sea parecido, va a ser distinto porque van a estar enmarcados desde también nuestros propios saberes y nuestras propias miradas. Y eso también es importante. Insisto, la teoría siempre nos acompaña, ¿no? Pero se producen cosas distintas. Es inacabable. Siempre se va a poder regresar y saber otra cosa. En las entrevistas, si alguna vez han hecho alguna entrevista, si ustedes ven la entrevista van a mirar una cosa. Si se la dan a otra persona, esa persona va a encontrar otra cosa que ustedes encontrar, ¿no? Es un poco en este sentido. Y el conocimiento espacial, que tiene que ver con eso. No se puede saberlo todo, no se puede entenderlo todo. En el análisis, en la clínica pasa lo mismo, ¿no? Hay personas que van con un analista y después de cierto tiempo termina su análisis, suspenden y luego van con otro y van a ir descubriendo cosas distintas, van a ir interpretando cosas distintas. ¿Por qué? Porque ahí también se pone en juego la persona que está interpretando, ¿no? Bueno, los criterios de interpretación son: el lector de un texto tiene que conocer la psique y espíritu del autor para que la comprenda. Insisto, texto, piénsenlo no como un texto nada más, el discurso, el lenguaje, ¿no? Para yo poder entender qué me está tratando de decir un docente, tengo que entender el contexto en el que está. No es lo mismo un docente en una escuela privada que un docente en una escuela pública, que un docente en una escuela pública de Estados Unidos, que un docente en una escuela pública en Dinamarca. Hay que contextualizar, hay que saber del sujeto para pensar cómo lo puedo interpretar. No se interpreta solo como desde afuera, ¿no? La interpretación debe estar contenida en un horizonte de temporalidad, es un poco eso, ¿no? No es infinito, ¿no? Es el asunto, hay que comprenderlo. La interpretación debe quedar inscrita en la comprensión. Insisto, lo que se busca aquí es comprender. Se busca una comprensión profunda del sujeto. El elemento privilegiado es el análisis comparativo, que eso ya lo habías comentado. La multiplicidad de los significados está en el intérprete y su paradigma más pragmática, más no en el texto. Es decir, insisto,
el intérprete juega un papel muy importante y por eso el intérprete debe estar consciente de esas cosas, ¿no? No puedo interpretar a la ligera, no puedo sobreinterpretar, ¿no? En el análisis se habla mucho de esto, no hay que sobreinterpretar, ¿no? Yo no puedo ponerle palabras al paciente. El paciente, las palabras del paciente, lo único que yo tengo que hacerles es devolverlas, porque ahí el sentido lo encuentra él, no lo encuentro yo. No sé si me explico. Eso es importante. Los sentidos están ahí, hay que encontrarlos, hay que tomar conciencia de eso, pero también hay que entender que yo como intérprete juego un papel muy importante, ¿no? Y que tengo que estar vigilándome constantemente. Insisto, la hermenéutica es muy importante y muy interesante porque está presente de manera en los trabajos de investigación. Casi todos los proyectos, todos los métodos pasan por ahí, se tiene que interpretar la información, consciente o inconscientemente, todo el tiempo estamos interpretando. No hay investigación posible si solamente pasamos el dato y por lo menos no es de lo cualitativo, ¿no? O sea, tenemos que pasar por un proceso de comprensión e interpretación. Bueno, hasta aquí no sé si tengan... Como es, efectivamente me parece que la hermenéutica es que no sé si se podría llamar como en sí método, por lo mismo que dijiste, porque se hace hermenéutica, interpretación también en la etnografía, en la teoría fundamentada. ¿No sería más bien tenerla como una postura epistemológica, en lugar de ser un método específico aparte de todo? Esto pasa con la etnografía y pasa con la teoría fundamentada. Se habla de, incluso, bueno, desde la hermenéutica se habla desde posturas filosóficas, ¿no? O sea, todo el tiempo muchos filósofos hablan de la hermenéutica. A mí me parece que sí es pertinente llamarla un método, porque de alguna manera, como lo dijimos al principio, el método es la manera en que nosotros vamos a abordar, ¿no? Como el diseño, el camino que nosotros estamos construyendo. Entonces, desde la hermenéutica sí se puede pensar como, a ver, ok, ¿qué voy a hacer, no? Si quiero interpretar, si lo que quiero es conocer a profundidad, ¿no? De alguna manera, lo que piensa, lo que siente, el sentido que le da el sujeto, pues tengo que hacer entrevistas, ¿no? Y luego tengo que hacer un análisis del texto y tengo que hacer categorías. Entonces, de alguna manera, sí, es una postura epistemológica, pero también es un método, y ¿sí me explico? Creo que eso es lo complicado de esa parte de los métodos. Además, la interpretación en hermenéutica es una tarea sistemática y que tiene ciertas reglas mínimas, ¿no? Por ejemplo, hay ciertos niveles en el proceso de la interpretación que podríamos llamar el análisis del discurso, el análisis del texto, que va desde la sintaxis, la gramática, cómo están compuestas las oraciones, para que eso nos hable de los significados, pero además tiene que articular con quién lo escribió y cuándo lo escribió, ¿no? Hay la psicología del autor más la temporalidad, en qué contexto lo está escribiendo. Y entonces el proceso de la interpretación tiene, no aparece tampoco la teoría como un elemento protagonista para llevar a cabo la interpretación, que sí sucede en otras metodologías, donde los hechos sociológicos, psicológicos o los diferentes componentes del fenómeno se pueden interpretar a la luz de la teoría. ¿Cómo me lo interpreta, por ejemplo, el interaccionismo simbólico, o cómo lo interpreta el psicoanálisis un mismo fenómeno? Ahí está como protagonista la teoría. Aquí la interpretación es diferente. Hay que llegar, dice Gadamer, en Verdad y Método, hay que llegar a la verdad de los significados que están contenidos en eso que tenemos en eso que estamos estudiando o interpretando hermenéuticamente, ¿no? Pero ¿cuál es el significado verdadero? Dice Gadamer, el significado verdadero va a ser ese significado al que se llega a través de la interpretación. Y para la interpretación se necesitan ese mínimo de cosas que dije, ¿no? El análisis del discurso, el análisis del autor, el análisis del contexto y el análisis del que está interpretando. Entonces, sí, yo sí lo veo como una metodología porque requiere un mínimo de pasos y de secuencias sistemáticas. Bueno, y entonces vamos a seguir con investigación-acción. La investigación-acción la podemos definir
como un estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de acción dentro de la misma o una investigación en la práctica profesional con la intención de ocasionar una mejora. Si vemos estos dos conceptos apuntan a algo, a la necesidad y a la búsqueda de una mejora o de un cambio. La investigación y acción ahí se sostiene, eso es también muy importante. Existen tres perspectivas desde este enfoque. La primera la propone Lewin, que tiene, bueno, él es el que empieza con la investigación y acción. Él es un alemán que sale huyendo de su país cuando llegan los nazis, se va a Estados Unidos, y eso es igual muy importante porque el contexto responde de alguna manera a la búsqueda de las teóricas que nosotros tenemos. Él llega a Estados Unidos a investigar sobre los cambios de hábitos cuando no hay ciertos productos en ciertas comunidades, cuando no hay ciertos productos, no hay acceso a ciertos alimentos, ¿no? Entonces, él sostiene que hay un proceso social, ¿no? Porque analiza que tiene tres fases, que es el de descongelación, el de intervención o movimiento y el de recongelación. Esto apunta a que lo primero es que hay algo que a mí me incomoda, ¿no? Y entonces voy a empezar a identificar el área de las problemáticas. Después, lo que voy a hacer es seleccionar, delimitar qué problemática en específico. Luego voy a tratar de plantear hipótesis sobre cuáles serían las posibles acciones a tomar. Después se aplica, se comprueba una hipótesis y después se reevalúa si hay una posibilidad, si hubo cambios, si no. Esto es algo que es importante en la investigación-acción. Siempre se tiene que regresar a preguntarse si realmente hizo un cambio, si realmente se hizo algo, cómo se puede mejorar, qué hay que cambiar, etc., ¿no? Esta es la visión técnico-científica que propone él. Luego viene John Elliott sobre la visión deliberativa. Esta tiene que ver con la construcción constante. Él trabajó mucho el tema de educación. La investigación-acción es uno de los métodos de investigación más usados en el área de educación, ¿no? Por ahí hay un pedagogo, ¿no? ¿Por qué? Porque piensa al maestro como un agente activo que está repensando y al mismo tiempo que da clases, evaluando, investigando su propio grupo, cómo yo puedo mejorar mis prácticas docentes, qué está pasando en mi aula, en qué momentos las personas están más inquietas, en qué momentos, y cómo yo puedo cambiar el currículum, qué pasa con el currículum oculto, no sé, este tipo de preguntas, ¿no? Y está la visión emancipadora, que tiene que ver con generar un cambio profundo en los participantes, es decir, lo que yo quiero desde esta visión con la investigación es que las personas de la comunidad realmente generen un cambio, una conciencia, que yo investigador me pueda ir y que el cambio continúe, ¿no? Porque la investigación o porque el producto de la investigación lo que generó en la persona es una crítica y una reflexión sobre su realidad social. Bueno, hay dos tipos, el práctico y el participativo. Principalmente, la diferencia entre uno y otro es la posición del investigador frente a la comunidad y de la propia comunidad. El participativo investiga temas que tienen que ver con las prácticas o dinámicas sociales, lo que busca es un aprendizaje en el participante y es un guía, aquí es un líder. En el práctico, el investigador es un líder, alguien que está coordinando a los demás para que las cosas se logren. En el participativo lo que se busca es que toda la sociedad o todo el grupo, la comunidad a la que estoy investigando participe, ¿no? Las respuestas, las preguntas, las hipótesis, las acciones se hacen en colectivo. Aquí el investigador y el participante se articulan, ¿no? Lo que se busca justo aquí es que la persona que está, o el participante, logre igual un cambio profundo y que realmente tome una conciencia sobre su realidad social. Las fases del proceso de investigación
Son identificar el problema, elaborar un plan, implementar y evaluar el plan y retroalimentar. Cuando yo identifico el problema, ¿cómo lo hago? A partir de observaciones, discursos, análisis de lo que la gente me está diciendo. En investigación-acción, como todas las demás propuestas, la persona, el fenómeno, el participante con el que se trabaja es muy importante. Pero en este tipo de trabajos es todavía más importante porque es quien me va a ayudar a llevar a cabo mi acción. ¿Okay? Elaborar el plan es igual, generar un proyecto, un cambio, paso por paso, un diseño de una acción, de un programa que mejore o cambie las condiciones que están sucediendo en este momento, implementar y evaluar el plan y retroalimentar. Insisto, eso es muy importante en investigación-acción, regresar. Regresar para saber si lo que yo hice realmente hizo un cambio, qué podría mejorar y cómo podría implementar de nuevo tu programa. ¿Por qué? Porque lo que se pretende desde este enfoque, desde este método, es atender emergencias sociales, atender realmente a situaciones o urgencias sociales que requieran una intervención puntual, que requieran algo, no sé, por ejemplo, la violencia en ciertos espacios donde el narcotráfico ha abarcado o que ha dominado ciertas poblaciones, ¿no? Entonces yo, como investigador, puedo generar a lo mejor un proyecto de arte, un proyecto de grupos de discusión, grupos de capacitación técnica para que los adolescentes, en lugar de optar por una situación o por el narcotráfico, opten por ejercer algún tipo de profesión técnica, ¿no? Por ahí va el asunto, como dar respuesta. Lo que se busca en este tipo de método es dar respuesta. No solo entender lo que está pasando, sino dar respuesta y después analizar a partir del proyecto que yo hice qué pasó con eso. Sus características generales es que es participativo. ¿Esto qué quiere decir? Que todo el tiempo el investigador no es un ser pasivo, no es un ser estático, sino que todo el tiempo está en esta dirección, en este diálogo con la investigación. Es colaborativo, se necesita del otro, de la comunidad, de la organización de la comunidad. Crea comunidades autocríticas, lo que les decía, ¿no? Lo que se busca es realmente que la gente tome conciencia de lo que está pasando para que, si yo me voy como investigador, el proyecto continúe, ¿no? Ese sería como el ideal de este método. Es un proceso sistemático de aprendizaje, induce a teorizar sobre la práctica. Teoría y práctica aquí todo el tiempo vienen juntos, ¿no? Yo quiero saber y quiero teorizar sobre lo que está pasando, quiero aplicar un cambio y quiero saber qué pasó con este cambio que yo apliqué. Somete a prueba las prácticas y da suposiciones, implica registrar, recopilar y analizar. De nuevo regresamos al investigador, mis reacciones, mis juicios, mis pensamientos, qué me está pasando a mí cuando estoy ahí en el trabajo de campo. Es recomendable el diario de campo en este tipo de investigaciones. Es un proceso político porque implica un cambio en la persona. Realiza análisis críticos de la situación. Procede a cambios progresivamente más amplios. Entonces, la investigación inicia con un tema pequeño, con un cambio pequeño, con un proyecto pequeño, y la idea es ir haciéndolo como una bola de nieve, ¿no? Que sea, como les decía, ¿no? Identifico que me molesta, hay un área de problemática, y luego yo elijo un problema. La idea es seguir haciendo cada vez más grande este círculo y atender a más problemas, ¿no? A lo mejor mi urgencia como docente en un salón de clases en el CCH es el nivel de reprobación, ¿no? Y entonces voy a atender primero el nivel de reprobación y luego a lo mejor voy a atender al rendimiento académico y luego a lo mejor voy a atender a la mejora en cuanto a la comprensión de los temas en general, ¿no? Es como ir ampliando esto. Y ya, me parece que... Bueno, responde, ¿qué preguntas o qué tipo de preguntas responde? Problemáticas, ¿no? Tiene que haber un problema, en investigación-acción, lo que busca es responder a esas problemáticas.
Información que proporciona diagnósticos de la situación que hay, que se está generando, categorías sobre las causas y las consecuencias. Es decir, qué puede pasar, qué lo está causando, pero también qué de las consecuencias o qué consecuencias puede tener, ¿no? Si yo aplico la solución que pienso. Tipo de problemas, urgencias, o sea, lo que urge, ¿no? Respuestas urgentes frente a problemas sociales. Objetos de estudio, problemáticas de un grupo o comunidad. Instrumentos de recolección de datos, revistas, reuniones grupales y cuestionarios. Y los productos son diagnósticos de una situación social y un programa de intervención. ¿Dudas? Nos quedan dos metodologías más, que es el estudio de caso y el método biográfico, pero solo nos quedan 15 minutos. Entonces, yo creo que vamos a dejar aquí la sesión para si tienen comentarios, dudas, lo que sea, las puedan expresar. Y la próxima sesión, que es dentro de 15 días, vamos a terminar de ver el estudio de caso y el método biográfico para seguir con cuáles son las etapas en general, porque ya pueden ir intuyendo que de acuerdo con el tipo de metodología es que va a tener una secuencia diferente, ¿no? Pero en general hay unos parámetros, digamos, estandarizados, que son flexibles, que podemos mover, pero que se deben cumplir para hacer una investigación cualitativa. Eso lo vamos a ver en la próxima sesión, que va a estar a cargo de Verónica Córdoba, pero vamos a iniciar con las dos metodologías que nos tocaron. ¿Algún comentario? Sí. La siguiente, 15 días es 3 de octubre. Y tal vez también tengamos paro, eso depende. Sí, ojalá que no, pero... Igual seguimos trabajando igual. Yo creo que si ese es el caso, yo creo que podríamos recorrerlo una semana.